Comenzó en Coral Gables la edición número 75 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Durante 4 días, los representantes de la CIP debatirán temas como la libertad de prensa, la democracia en la región y se presentarán resultados de estudios de periodismo. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, una muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos aquí en el Hotel Billmore con este cubrimiento especial de la Asamblea número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa. El día de hoy pues se han realizado una serie de conferencias y se espera que durante todos estos días los países que son miembros de la CIP presenten un informe detallado de la situación que se vive en cada una de las regiones en materia de libertad de prensa y libertad de expresión. Hablamos con Alejandro Aguirre, él fue presidente de este organismo de la CIP y nos comenta un poco lo que se puede esperar durante estos 4 días en los cuales se realizará el evento aquí en la ciudad de Coral Gables. Hay países que institucionalmente tienen diseñados sistemas que no permiten una libertad de expresión, obviamente casos como Venezuela, casos como Cuba, que por 6 décadas no lo ha permitido, en Nicaragua, que se encuentra en una situación muy delicada, muy precaria, aunque hay personas ahí que tratan de ejercer sus funciones periodísticas, pero la verdad es que no viven en un ambiente normal para la libertad de expresión. Y después el tema de los periodistas que han sido agredidos, amenazados y asesinados en nuestros países, que lamentablemente sigue siendo una cosa muy dura, muy trágica en varios países como México, como Brasil, periódicos periodistas en Centroamérica. Es decir, es una cosa realmente trágica porque uno le encantaría poder dar un informe más positivo, decir, vemos ciertas mejorías, pero en realidad no es así. Es decir, todavía existen gobiernos y fuerzas extraoficiales que buscan callar al periodista, buscan callarlos a ustedes. Hablamos también con Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional de Venezuela, uno de los países que se está mirando y que en los últimos años se ha mirado con detenimiento en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Nos cuenta la situación que viven no solo los periodistas locales, sino incluso los enviados de medios de comunicación del exterior que realizan cubrimientos en Venezuela. La represión que ha desatado el gobierno contra los corresponsales extranjeros y contra los periodistas de otros países que van a Venezuela. Ellos les tienen, para un periodista no venezolano de un medio internacional ir a Venezuela es una verdadera complicación. Y si están allá, corren el riesgo de que les roben las cámaras, de que los repriman, que se los lleven presos, que tampoco es algo que existía antes. Antes los dejaban trabajar. Los periodistas nacionales, la mayoría de los periodistas veteranos de Venezuela se han ido del país. O sea, dentro de los 5 millones de venezolanos que han emigrado, que incluye prácticamente, o sea, la mayor parte de la clase media, pues están los periodistas. Porque el desastre económico hace que no haya manera de pagar salario decente a los periodistas. Y además es riesgoso hacer periodismo en Venezuela. El periodismo en Venezuela es una profesión de riesgo. Entonces, nosotros nos defendemos porque tenemos gente muy luchadora, hay gente joven, en fin, gente que hace el trabajo, y los otros medios, los pocos medios que quedan, también consiguen gente que lo hace. Pero un periodista normal, trabajar en Venezuela no es realmente su deseo, ellos se van. Serán 4 días en los cuales se desarrollarán diversas conferencias, pero el último día, que es el día lunes, se presentará pues el balance de cada uno de los países, detalladamente de la situación que se vive en materia de libertad de prensa y libertad de expresión. El próximo lunes, el último día, se espera también que llegue aquí al Hotel Billmore de Coral Gables el senador republicano de la Florida, Marco Rubio. La información que por ahora se genera desde aquí, doy paso a los estudios centrales, continúe con más
más información. Buenas tardes. Una muy buena tarde para ti, Paola, por supuesto. Muchas gracias por ese reporte. Nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, directora también de este programa La Tarde de NTN 24, está también allí en Florida, precisamente en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. La quiero saludar a esta hora. Idania, una muy buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. Ciertamente estamos aquí en la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, que en este momento, como ya hemos visto, escucharon el reporte de Paola, se lleva a cabo en Coral Gable, en Florida. María Elvira Domínguez, que está con nosotros, ha sido la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa por este año que está ya terminando, un año de ejercicio. Es la cuarta mujer que en 75 años ocupa este cargo y ha sido la primera latinoamericana. María Elvira, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, muchas gracias al programa La Tarde, a NTN 24, muy complacida de estar aquí. ¿Qué te deja un año de ejercicio frente a la CIP? Mucho aprendizaje, primero mucho aprendizaje, he conocido muchísimo, pensé que después de 10 años de haber estado en la CIP que llevo en este recorrido en la Sociedad Interamericana de Prensa, pensé que lo sabía todo y que entendía muy bien lo que pasaba en cada uno de los países del hemisferio en el sentido de cómo está la situación de libertad de prensa. Pero la verdad es que con las misiones que hicimos, visitando esos países y realmente hablando in situ con los gobiernos, con los periodistas, con los medios de comunicación y organizaciones, se da cuenta uno lo profundo de los problemas que hay en ciertos países en América Latina y en el hemisferio respecto a la libertad de prensa y a los derechos humanos. De modo que este año ha sido un año de muchísimo aprendizaje y de verdad de entender muy bien qué pasa y de admirar profundamente la lucha de la CIP en estos 75 años, no por la defensa de la libertad de prensa. Es una tarea maratónica, es una lucha permanente, constante, cotidiana, en donde no se puede bajar la guardia, porque en cualquier momento aparecen brotes, no amenazas, no ataques que pueden cercenar de un momento a otro la libertad de prensa y las libertades en general. Claro. ¿Qué países preocupan más a la Sociedad Interamericana de Prensa? ¿Qué países tienen ese honroso lugar de mayor acoso a la libertad de prensa? Bueno, Cuba ha sido el país que más ha mortificado a la Sociedad Interamericana de Prensa de años atrás. O sea, Cuba sigue estando en la agenda. Desafortunadamente, en Cuba no se logran mejorías de ningún tipo en ese sentido. Lo único que en Cuba se logra es grandes periodistas valientes como Joanny Sánchez y como muchos otros que logran de una manera con una resiliencia maravillosa buscar los canales para poder distribuir la información y contarnos qué es lo que está pasando en Cuba. O sea, Cuba ha estado en primer lugar. Sin duda Venezuela, desde hace muchos años, desde hace, casi 20 años, Venezuela ha venido ocupando uno de los primeros lugares de preocupación, digámoslo así, en la Sociedad Interamericana de Prensa, y vemos cómo cada año van cerrando los medios de comunicación, los periódicos van dejando de circular. Este año otro periódico dejó de circular, además del Nacional de Caracas, periódico insignia de Venezuela, y eso es muy doloroso, no solamente para el ejercicio del periodismo, sino para la gente, porque la gente deja de tener ese acceso a esa información independiente, veraz, ¿no?, que tanto necesitamos en países como en Venezuela y en otros países. Este año que va a terminar de la presidencia mía, ocupé gran atención en Nicaragua, porque lo que está pasando en Nicaragua es muy parecido a lo que está pasando en Venezuela hace rato. Nicaragua, si sigue como está, va a suceder lo mismo que en Venezuela. Los medios de comunicación en Nicaragua están absolutamente silenciados, la prensa independiente casi que ya no existe, periódicos como El Nuevo Diario hace 2 semanas tuvo que dejar de circular porque los insumos para producir el periódico no se les son entregados por parte del gobierno, están en la aduana. Lo mismo está pasando con la prensa de Nicaragua. Estuvimos en misión en Nicaragua en junio, antes habíamos estado en Washington en marzo.
para hablar de Nicaragua en Claro. Washington, para poner a Nicaragua en esa agenda internacional, para que no nos olvidemos de Nicaragua. Y luego en junio fuimos y uno de los momentos más especiales con todo y la problemática fue la liberación de Miguel Mora y de Lucía Pineda, que yo digo coincidió, pero yo creo que algo de resultado de la visita nuestra en Managua, llegamos el lunes en la noche, el martes a primera hora en la mañana habían sido liberados y pudimos estar con ellos, ¿no? Y conversar con ellos y conocer lo que vivieron. Ya que asocias la presencia de la visita de ustedes en Nicaragua con la liberación de Miguel Mora, eso me lleva a preguntarte, ¿es parte de los logros del trabajo de la Sociedad Interamericana de Prensa? Es decir, ¿qué decirle a quienes nos pueden acotar? Esto es un club de amigos que se reúne una vez al año. Sí, pues este año, además de ser un club de amigos maravilloso, porque es una gente valiosísima, la gente que hace parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha luchado durante tantos años por la libertad de prensa, te quiero decir que en este año me di cuenta de la relevancia, la importancia de la CIP en nuestros países, el respeto y no puedo decir el temor, pero cuando la CIP llega, algo pasa. De modo que estoy convencida de que la CIP es relevante, que la CIP gestiona, que la CIP ayuda y que la presencia de la CIP hace que cosas pasen. María Elvira, ¿cómo entender, por ejemplo, que mientras más tecnología nos llega a diario, mientras más herramientas tenemos para el ejercicio de esta profesión, más acoso se produce hacia los contenidos, más acoso se produce a quienes generan esos contenidos para esas nuevas plataformas? Y algo que me llamó muchísimo la atención, justo en un foro de los que hay en esta reunión anual, y es la máxima presencia de estudiantes de comunicación, de periodismo en las universidades. Hay muertos, detenidos, hay todo lo que sabemos y sobre todo lo que sufrimos quienes ejercimos esta profesión. Pero, ¿cómo comparar todas estas cosas, no? Sí, bueno, es el mundo de hoy y es difícil de entender, Idania, porque por un lado está la democratización de la información, en donde hoy podemos estar informados en cualquier momento a través de cualquier dispositivo, en cualquier plataforma. Y es ahí donde viene esa violencia que empieza con el acoso, que podemos vivirlo en redes sociales, Sí. ¿no? Los periodistas que informamos, ¿no? Que ustedes no han sido ajenas a esto, ¿no? Reciben acoso a través de redes sociales y eso se da porque precisamente hay algún tipo de anonimato allí, ¿no? Que no se sabe bien quién es que está insultando, acosando, estigmatizando, atacando, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta democratización de la información que es maravilloso, ¿no? Para que haya acceso a la información, pero por otro lado tenemos estas amenazas tan terribles como lo que está diciendo, como el acoso. Pero hay un tema fundamental que es, en la final, es lo que prevalece. Y es el periodismo de calidad, es el periodismo serio, el periodismo investigativo, son los contenidos trabajados, los de análisis. Ese es el contenido que siempre va a prevalecer. Por eso el periodismo nunca va a morir, pero el periodismo duro, el periodismo independiente, el periodismo serio. Que es el periodismo finalmente que enamora a todos los muchachos que van a las universidades, porque es que de verdad me llamó la atención porque había un mexicano hablando y decía, cada año tenemos más estudiantes en la facultad. Y qué bueno, porque al final uno dice, justo con lo que acabas de terminar, eso garantiza que el periodismo no va a morir. Y por último, María Elvira, te quiero preguntar, 75 años de la CIP, 4 mujeres nada más, ¿no es como poco? Pues sí, es como poco. Es como poco y es como lo que yo dije hace un año exactamente cuando me nombraron presidente en Salta, estábamos allá también en Salta, en Argentina, ¿no? Y me preguntaron por qué cree que no ha habido más mujeres presidente de la CIP. Y yo creo francamente porque no han querido.
porque yo creo que realmente cualquier persona, hombre o mujer, Claro. que quiera ser presidente de la CIP, que se interese, que se comprometa, que quiera trabajar por esta causa, que es una maravillosa causa, pues lo puede hacer. De modo que esperamos que de aquí en adelante más mujeres se interesen, ¿no? y lleguen a la presidencia de la CIP, porque esto es realmente un trabajo maravilloso y ha sido un año para mí muy enriquecedor, de verdad. María Elvira Domínguez ha sido presidenta en este periodo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Un gusto tenerte, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, muchas gracias a todos. Carlos Eduardo, regreso contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias.